Saludos y muy buenas noches, es tiempo de subirnos al escenario. Arranca esta tertulia social, económica y política de Alacantí Televisión, que cada noche del jueves les acompaña hasta cada uno de sus hogares para hablar, para conversar, para debatir de los temas más candentes, más importantes que nos ha dejado la semana. Lo dicho, gracias por su complicidad, por seguirnos tanto en la noche del jueves como en nuestras redifusiones por todas nuestras plataformas. En una semana que realmente ha sido muy convulsa. Siempre tenemos temas importantes en el escenario, tanto a nivel alicantino como a nivel nacional, a nivel del Estado, pero lo de esta semana es probablemente una de las noticias más importantes de la democracia española. Ha sido imputado el presidente Zapatero y de ello, de sus consecuencias, de todo lo que está pasando y de lo que puede pasar en los próximos días, de sus consecuencias para la democracia española, vamos a debatir también aquí en este escenario, donde en la primera parte y como noticia de apertura del programa volveremos a hablar de la que es la gran noticia en la Comunitat Valenciana, la huelga indefinida de los profesores. No hay manera, no se llega a un acuerdo, se ha estado cerca, o eso parecía, a lo largo de las últimas 48 horas, pero se ha enquistado la situación. Los profesores han dicho que no, sus sindicatos, a la última oferta presentada por la Generalitat, por la Consellería, y en este momento, a estas horas, sigue parada la negociación, no se retoma, no hay fecha para retomar esa negociación y las posturas están distantes. Por el tema económico, pero no solo por el tema económico, también por tema de ratios o por tema de instalaciones, temas que se han quedado sin resolver y que amenazan con que se enquiste la huelga, con que se alargue la huelga en el momento clave para nuestros niños y niñas en este momento donde se están jugando su futuro, donde se están jugando por lo menos este año lectivo. Será nuestra noticia de portada. Hablaremos también del caso del Esnaus. Hemos visto en el día de ayer cómo han pasado por el juzgado los principales responsables en una jornada que se hizo bastante interminable, muy larga, y algunos temas más que serán el guión de nuestro escenario. Yo siempre que tengo noticias nacionales importantes, no sé cómo lo hace, pero aparece por este plató nuestra compañera María Barrios, especialista en estos temas, entre muchos otros, en comunicación política. Yo le agradezco que cuando pasan este tipo de cosas históricas, como comentaba yo, se acerca hasta el escenario para darnos su opinión. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Te veo sonreír porque antes de entrar de entrar en el escenario, antes de entrar en el plató, es que, no sé, no nos lo acabamos de creer. Llevamos trabajando juntos desde la primera vez que viniste como contertulia al escenario, pues ya desde hace bastantes programas, desde hace un tiempo, pero es que esto va más. Es decir, yo creo que hace un año y medio no podíamos suponer todo lo que nos ha venido hasta ahora, pero es que ahora estamos hablando de la imputación de un presidente de gobierno, de un del presidente Zapatero, realmente. Un caso por el Plus Ultra que además es el aperitivo de las corrupciones y las corruptelas que tiene Zapatero, porque agárrense que mañana, no sé si mañana viernes o el lunes, se abre definitivamente el 100% del secreto del sumario y lo que va a salir ahí van a ser sapos y culebras y ríete tú de la caja de Pandora. Es que estamos hablando del auto del juez, habla de presunto, vamos a ponerle presunto, ¿no? Presunto, pero bueno, de venga, tráfico de influencias, de organización criminal, de blanqueo de capitales, de falsedad documental, entre otras operaciones. Entre otras cositas bonitas. Sí, y cuando se abra definitivamente este secreto de sumario, vamos a ver las conexiones 100% que existen, que ahora se saben un poco, así de pronto, con Venezuela, pero va a salir 100% las conexiones de Zapatero con China. Y va a salir todo lo que Estados Unidos le ha ido pasando a la Fiscalía Anticorrupción Española, que es uno de los motivos por los que todo esto ha salido a la luz. Pero queda mucho por salir y se rumorea, que también va a salir algún otro nombre de algún compañero de, vamos a llamarlo presunto lobby, por blanquearlo un poquito, del señor Zapatero, que es otro grandísimo socialista. Me dejo este tema para la segunda parte del escenario, pero sí que es verdad que lo que pasó ayer también, las reacciones de los grupos políticos sin leerse el auto, ya dando sus opiniones, luego teniendo que rectificar, realmente demuestra la poca consistencia que tiene la democracia
española, ¿no? Realmente lo melifluo, ¿no? Lo superficial en lo que se ha convertido la política española. Cuando estamos hablando de una resolución, de un auto judicial y de un juez que luego se ha tenido que valorar que el auto de 84 páginas es serio, pero es que además la Fiscalía Anticorrupción, la fiscal, pues es, por ejemplo, la fiscal que llevó a la cárcel a Rodrigo Rato, la misma. Es decir, que estamos hablando de, bueno, me da esa confianza en la justicia. Vamos a ver dónde acaba, vamos a ver si Zapatero es culpable o no, pero desde luego la gente que hay detrás, juez y fiscales, pues merecen mis respetos. Lo tienen, lo que hablabas antes del resto de los socios del gobierno en parlamentario, es que ellos reciben, como muchísimos periodistas, por cierto, el argumentario que todos los días a las 7:15 de la mañana se le manda desde Moncloa. Y ese argumentario se retrasó un poquito porque la noticia salió sobre las 10 de la mañana, pero se recibió casi inmediatamente con lawfare y el básico de armario. ¿Qué pasó? Que cuando una persona con un mínimo sentido común lee ese auto del juez, no puedes hablar de lawfare, porque hay conversaciones, hay hechos, hay datos, pues hombre, demasiado llamativos. Entonces cambió Moncloa el argumentario y ahora os lo digo porque lo vais a escuchar en muchos medios de comunicación, el argumentario que lanza Moncloa es, no, si esto es tema de lobby, es lobismo. Y si acaso algo de tráfico de influencias, que es un delito que siempre se considera entre comillas menor porque es muy difícil de demostrar. Lo digo para que lo sepáis, todo viene orquestado por Moncloa y los papagayos repiten hasta que pues, la evidencia se ha impuesto. De ello vamos a hablar en el escenario. En la segunda parte del programa les presento al resto de comentaristas de esta mesa de redacción en esta noche, aquí en Alacantí Televisión. También me acompaña Tere Company, es compañera y redactora en Todo Alicante. Hola Tere, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el escenario. Lo de Zapatero, yo creo que todos como que tenéis ganas de opinar, pero bueno, te pido otro titular de lo que ha dado la semana. ¿Con qué te quedas de todo lo que has escrito, de todo lo que ha llevado la actualidad Todo Alicante en esta semana? Yo creo que la noticia sin duda de las semanas, como comentabas antes, la huelga de educación. Creo que también, aunque ha pasado desapercibido, pero también es la cuarta semana que los médicos están también de huelga, yo creo que tendríamos que preguntarnos un poco qué está pasando con los servicios públicos, porque tenemos educación en huelga, sanidad en huelga. Hace falta igual una reflexión un poco más profunda. Y yo te voy a dar un segundo titular, voy a intentar hacerlo, ahora que lo habías comentado, voy a intentar hacerlo todas las semanas, que es dar un titular también de buena noticia. Es decir, se acaba de descubrir en Alicante un hito histórico, que es un busto romano del siglo I, siglo II, en una villa romana que además se va a poder visitar en cuanto acaben las obras y va a formar parte del paseo de todos los ciudadanos, de todos los alicantinos, y yo creo que pues es una maravilla, es un hito histórico para nuestra ciudad y tenemos una ciudad muy interesante a nivel histórico y a nivel cultural. Ha salido, o sea, se ha descubierto en las obras de regeneración de la playa de Almadraba. Sí, una villa romana vinculada a Lucentum. Y lo interesante es eso, que se va a poner en valor no solo el busto, sino también esos restos arqueológicos, y creo que es una muy buena noticia de la que tenemos que sentirnos orgullosos los alicantinos. Luego me lo cuentas un poco más. Y el tercer invitado de esta noche es Ignacio Martínez, es el responsable en la Comunitat Valenciana, su editor jefe de OK Diario. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Dime tu titular en esta semana. Hoy, esta semana es difícil. Te han cogido los dos más importantes, ¿eh? Tanto lo de Zapatero como lo de... Bueno, yo creo que el juzgado celebra el Día de los Inocentes en el caso de Snaus, porque todos los que fueron al juzgado o bien no sabían nada o bien tenían una amnesia ayer, con lo cual yo creo que fue auténticamente el Día de los Inocentes en los juzgados de Alicante. Por otra parte es normal, porque la gente cuando va a un juzgado, pues lo primero que hace se es le olvidan las cosas, salvo que se demuestre lo contrario. Luego hablamos también del tema, estuviste descubriéndolo en el juzgado a lo largo del día del miércoles. Presentados a nuestros invitados, comenzamos con la que es la gran noticia, sigue siendo una de las grandes noticias en la Comunitat Valenciana. No hay manera, no se llega a un acuerdo, huelga indefinida que continúa de los sindicatos, posición de fuerza, de mucha fuerza por parte de los sindicatos. Ha habido incluso una votación donde la mayoría de eso han esgrimieron ayer. En la última de las reuniones, la mayoría de los profesores han dicho no a la oferta de la Consellería
y Educación zanjó prácticamente en 15 minutos esa reunión, se levantaron de la mesa y no hay fecha para una próxima reunión. Crecen además también las dimisiones por parte de equipos directivos en institutos y colegios de la Comunidad Valenciana. No pinta nada bien, Tere, las posiciones están realmente muy enfrentadas. Sí, ahora mismo está rota totalmente la negociación y habrá que ver, porque llevan ya, esta sería la segunda semana de huelga y nos encaminamos hacia el final de curso. Entonces, pues habrá que ver de qué manera se tienden esos puentes desde Consellería y desde los sindicatos, pero la verdad es que ahora mismo la posición parece bastante enrocada y parece bastante inamovible. Es cierto que al final hay una reivindicación salarial que parecía que hasta cierto punto la Consellería asumía una parte de lo que reivindicaban, sobre todo había sindicatos que estaban entre la subida de 300 y la subida de 500 euros mensuales, pero luego también hay una reivindicación de ratios, de infraestructuras, que también es importante, en la que parece que tampoco se están llegando a muchos acuerdos. ¿Cómo se ve desde Valencia? ¿Cómo la palpas desde Valencia? El presidente de la Generalitat ha hablado esta mañana también, tendiendo un poco la mano, pero asegurando que tampoco se va a permitir que se pongan como rehenes a los estudiantes. Situación conflictiva y los profesores que van, en esta ocasión sí, para adelante. Yo creo que en ese tema hay varias claves. Por un lado, estamos en un año de elecciones sindicales en educación. La reivindicación de subida salarial era una reivindicación de los profesores. Por otro lado, la oferta del Consell a los profesores a mí me parece que es la mejor que le pueda hacer. Tengamos en cuenta que la subida media de un trabajador valenciano, de sueldo de un trabajador valenciano, en el año en que estábamos, en 2026, es de 61 euros. Ayer les han ofrecido 200. Mes. Una cosa es... 200 al mes. 200 al mes. Para Una la cosa gente. es lo que ellos reivindiquen porque el botánico, el gobierno de Chimo Puig no le actualizó los sueldos, y otra cosa es lo que se puede reivindicar en un año a un gobierno en una situación. Y luego, por otro lado, hay un componente político y catalanista muy claro. Es decir, estamos ante una huelga en la que hay una parte importante de los sindicatos que quieren derogar la ley de libertad educativa, que en síntesis es que los padres y madres elijan en qué lengua estudian sus hijos. Y además que se vuelva a reincorporar los libros en catalán. Entonces, donde sí entramos además de un tema lingüístico, de un tema económico de lobby. Entonces, yo creo que estas son las claves un poco en las que se mueve esta huelga por parte de los sindicatos. Yo creo que la Administración está haciendo un esfuerzo importante y espero que en los próximos días se llegue a un acuerdo. Hoy dábamos en OK Diario un dato que es así, y es que las bajas en los días de huelga de los docentes valencianos se ha incrementado en un 5.440% respecto al año pasado. Y esto es porque, pues hay profesores que van a la huelga y otros que se pierden la baja. Entonces, ya cada uno que extraiga las conclusiones que considere. María, ¿dónde pones tú el foco en esta huelga? Pues por añadir algo que no han incidido mis compañeros en los alumnos. ¿Qué está pasando con los servicios mínimos? ¿Qué está pasando con los alumnos? ¿Qué está pasando con sus clases? ¿Qué está pasando con los padres? Porque es que educación no es solo el maestro, que yo entiendo que tiene sus reivindicaciones. Si quieres empezamos a hablar de las reivindicaciones de los autónomos, que podríamos estar de manifestación constantemente. Pero bueno, aquí somos unos cuantos. Aquí somos unos cuantos, pero entiendo que los maestros tengan que reivindicar. Lo que no entiendo es que los maestros tengan que reivindicar ciertos aspectos precisamente ahora, después de 8 años. Entonces creo que sentarse en una mesa es algo muy necesario. Se tienen que volver a construir esos puentes y todos tienen que llegar a un acuerdo desde el sentido común. Desde el sentido común y poniendo el foco no solo en los maestros, que está muy bien, que yo, todo lo que sea mejorar las condiciones laborales de la gente, fabuloso, pero también en los alumnos que estamos a final de un curso y que parece que nadie está pendiente de ellos. Parece difícil que todo se pueda conseguir, ¿no? Que el paquete de medidas es tan amplio. Yo lo comenté la semana pasada, donde tuvimos, la verdad, una tertulia interesante con diferentes opiniones sobre la huelga. Pero claro, yo soy un gran defensor de la enseñanza pública. Mis hijas han estudiado en enseñanza pública toda, desde que eran pequeñitas. Y he sido un gran defensor de la enseñanza pública. Me duele mucho, la verdad, esta situación. Y realmente es cierto, están sobresaturados los institutos, hay muchísimos niños, se estudia todavía en barracones, a pesar de que se están haciendo esfuerzos y se van a construir institutos. En la playa de San Juan, por ejemplo, se va a construir ahora mismo un instituto que va a ser muy, muy necesario, cerca del Ernaus, precisamente.
Pero bueno, realmente duele mucho que los niños sean afectados. Yo no quiero ahora personalizar, pero duele muchísimo, por lo que ha comentado María, la situación de los chavales, porque se están jugando mucho en este momento, y apretar tantísimo, que yo creo que la mayoría de reivindicaciones son justas, en este momento es complicado. Y luego es muy difícil aceptar el paquete global, Ignacio, porque es muy difícil poder decir que sí a todas las medidas cuando encima se mete una medida claramente política, que es el tema del valenciano, que ahí el Partido Popular no puede echar para atrás, porque el ex conseller de Educación, conseller todavía, por supuesto, el alicantino Rovira, lo tiró para adelante hace apenas 1 año y medio. Es imposible que por ahí pueda transigir la Consellería. Claro, es que hay una cosa que está clara, es decir, a nivel salarial, si la subida media de los trabajadores valencianos es de 61 euros, a ti no te pueden subir 500. Esto es así, lo pidan los sindicatos, lo pida quien lo pida. Si estás pidiendo 500 es porque en los 8 años anteriores no has pedido nada. O cuando lo has pedido, que ha sido 5 veces al gobierno de PSOE y Compromís, y te han dicho que no, has dicho, bueno, pues nada, pues nos vamos a casa y ya mañana vamos hablando. Entonces, esto no puede ser. Entonces, las condiciones, la mejora de la remuneración económica que piden los profesores es justa. Pero también tienen que pensar, decir, ¿por qué los sindicatos que ahora tal no me han reivindicado esto en los años anteriores? Y por lo tanto ahora me tengo que quedar con esto, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Eso por un lado. El tema de la lengua, yo creo que forma parte del formato básico del gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Una de sus grandes banderas y una de sus grandes decisiones. Claro, es imposible políticamente echar marcha atrás a esa manera de entender, ¿no? La lengua. Esto es un tema, es decir, y luego es que yo aparte creo que lo democrático y justo en un país es que los padres y madres decidan en qué lengua estudian sus hijos. Es decir, que estudien en castellano, que estudien en valenciano, en inglés, en francés o en arameo, si van a jugar a aramea, o sea, pero lo tienen que decidir ellos. Si lo que no puede ser es que el sindicato diga, pues no, que todos estudien en valenciano, lo ponemos como lengua y que los consejos escolares. Es que los consejos escolares tendrán hijos, los de los consejos escolares, pero no son los padres de todos los niños que van a los colegios, son las familias que tienen que tener el derecho a decidir. Como en unas elecciones, uno tiene el derecho a su voto, no lo tiene la comunidad de vecinos. Claro, pero evidentemente en esta negociación no se puede discutir sobre eso, porque si no te vas a enquistar, o sea, no vas a sacarla adelante. Claro, efectivamente. Hay que llegar a acuerdos y por ahí no se vaya a un acuerdo, entonces hay que minimizar un poquito, hay que ver, Tere, dónde se puede llegar a acuerdos y llegar a acuerdos por los chavales, por los estudiantes. Yo creo que a nivel salarial acabarán llegando a un acuerdo, porque entiendo que, como comentabas, no se puede estirar mucho más el chicle de cuánto puede asumir la Consellería, pero creo que hay también otros aspectos que nos dejamos de lado cuando enfocamos en el debate sobre el valenciano, que es cierto que es algo muy activo en educación, pero yo creo que hay debates que también son imprescindibles y que también es cierto que igual no se solucionan en una negociación ahora, como es el tema de las ratios, como es el tema de la adaptación de las aulas al cambio climático, al calor, al frío, como es el tema de que vayan reduciéndose poco a poco los barracones. Son aspectos que también están en la reivindicación y que también son importantes y que también van en la mejora educativa del alumnado. Es decir, es cierto, por ejemplo, el otro día el colegio El Cabo de las Huertas, que yo creo que será además uno de los institutos más nuevos de Alicante con mejores instalaciones, siguen teniendo el doble de alumnado ahora mismo para el que fue construido. Eso no puede pasar. Es decir, yo creo que tiene toda la razón en que no es una reivindicación de ahora, que es una reivindicación que habría que hacer desde el primer momento, pero no puede ser que tengan 6 aulas, 7 aulas en barracones, porque además eso implica que el gimnasio es un aula, que la sala de música es un aula, que el laboratorio de física y química es un aula, que el comedor, cuando hace falta, es un aula. Y luego el tema de las ratios, yo creo que cualquiera que haya estado en contacto con chavales a día de hoy sabe que un aula de 32 alumnos no puede ocurrir, porque eso implica que es un aula de 32 alumnos donde probablemente haya un número alto de niños que tengan algún tipo de necesidad educativa especial, donde haya un número de niños que igual te vienen extranjeros, que no hablan castellano, que tienes que adaptarles todo, y es inviable que un solo profesor sea capaz de asumir aulas de 25 o 30 alumnos. ¿Algo más para rematar este tema?
Pues solamente desear que se sigan reuniendo y desear que se pueda llegar a un acuerdo, aunque ahora las posturas parezcan tan lejanas, y van a seguir las movilizaciones. Van a seguir las movilizaciones en las calles, que se dejan notar, no solamente las de los profesores, porque también, como comentaba Ter, está la de los médicos, pero la de los profesores se dejan de notar, y bastante, estos días en las calles de las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana. Vamos por otro de los grandes casos de la semana. Ayer pasaron por el juzgado algunos de las personas más implicadas, que han sido más protagonistas en este escándalo que conocen del SNAUS. Lo estuvo cubriendo Ignacio Martínez, Nacho, ayer presencialmente. A Tere también hemos podido leer algunos artículos en todo Alicante, pero ayer estuviste. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Por allí pasaron ya realmente pues algunos de los que han sido grandes protagonistas en los medios de comunicación: la exconcejala de urbanismo, Rocío Gómez, un arquitecto municipal, el promotor de la cooperativa del SNAUS y el técnico de la Generalitat Valenciana. Sí, ayer, a ver, lo que se esperaba era que los principales, digamos, el SNAUS estalla porque hay una serie de personas que son funcionarios municipales, que son beneficiarios, o familiares de funcionarios municipales, que son beneficiarios de una promoción de vivienda de protección pública, cuyo suelo ha pertenecido y enajenado al propio Ayuntamiento de Alicante. Y entonces ahí está, y eso es el SNAUS en base, y entonces ahí están la que entonces era concejala de urbanismo, que es Rocío Gómez, que ayer declaró, la que era directora general de Recursos Humanos, que es María Gómez Cima, que también declaró, un arquitecto municipal y un funcionario de la Consellería, que eran encargados de visar los documentos que luego pasaban a la firma. Este señor que estamos viendo ahora efectivamente, Roberto Valencia, y que es María Pérez Sigman, que es el encargado de firmar de validar esos documentos, y valida, uno de los documentos que valida es el de su propia mujer, entonces como para la propiedad. Entonces, a partir de ahí, pues todos fueron ayer a declarar. Y nosotros hemos salido en el periódico por la amnesia galopante que decían los abogados de las acusaciones particulares que tenía la concejala de urbanismo, que no recordaba, por ejemplo, si su suegro, que también tiene una vivienda en el SNAUS, que además la permutó con ella, está empadronado en el SNAUS o no está empadronado en el SNAUS. Es decir, si tú tienes una sola vivienda, ¿dónde está empadronado? Luego, en el caso de María Pérez Sigman, ella dijo que no era conocedora en un principio de que sus dos hijos y un sobrino tenían vivienda en el SNAUS, que se enteró en un momento posterior. Y en el caso de este funcionario que hemos visto de la Consellería, que validaba, decía que él había hecho las cosas bien. O sea, que era porque además hablaba de que se encontraba en un proceso supuestamente de divorcio. Me llama mucho la atención la cantidad de personas divorciadas que hay en el SNAUS y de personas que se han separado poco antes de adquirir vivienda, pero bueno, igual en la ciudad del divorciado, no sé. Son cosas que pasan a veces, ¿eh? Sí. Es cierto, llama la atención. ¿Dónde pones tú el foco, Tere? ¿Cuál es tu opinión de lo que estamos viviendo? A mí me suena un poco a las declaraciones de Rocío. Yo la verdad es cierto que no estuve, pero he leído a los compañeros y sí que he estado un poco atenta al caso. Las declaraciones de Rocío me sonaban un poco a esto lo lleva mi marido. Es decir, era un poco así, ¿no? De que ya no entra ella, entra su marido, a posteriori y tal, ella entra de concejala. No sé, yo creo que es un caso que va a dar mucho que hablar, va a seguir dando que hablar, porque entiendo que el caso judicial seguirá adelante, aparte de las diferentes comisiones de investigación que hay, tanto la de Les Corts como la municipal de Alicante, y iremos sabiendo cosas y se irán pues sabiendo un poco dónde poner aquí el foco. Yo, una de las cosas que me parece importante y que creo, y no tengo claro, espero que sí, pero no tengo claro si la administración está haciendo, que yo creo que este caso tiene que servir para que no haya ninguno más. Es decir, porque una de las cosas que estamos viendo en este caso es que aquí alguien hizo mal su trabajo, alguien visó algo que no tenía que visar. Se han dado situaciones que no deberían darse a nivel legal, pero igual también a nivel ético. Y yo creo que la administración tiene que tomar nota y tiene que tomar medida, porque esto no es reversible. Quiero decir, el que devuelvan las casas, el que tal, está muy bien como eslogan, pero es cierto que tiene un encaje legal muy complicado. Pero la administración, tanto Generalitat como Ayuntamiento, deberían tomar buena nota de qué es lo que falló y de cómo vamos a evitar que vuelva a ocurrir algo así, porque la administración tiene que promover vivienda pública. Entonces yo espero que este caso nos pueda dar también un poco de luz en ello.
El técnico de la Generalitat asegura que simplemente su tarea era comprobar que la documentación estaba en regla y que se fiaba y confiaba en la declaración responsable de todos los solicitantes, que no es lo que se le escapó al principio de la polémica, donde, aunque fuera a su manera, reconocía que algo había hecho mal. Él está imputado y tiene derecho a defender su versión de la verdad. Es decir, había testigos que no decían lo mismo, que sí que están obligados a decir la verdad. Habrá que ver. María. Pues yo coincido con Tere que quizá el foco, aparte del desarrollo judicial, es ¿y ahora qué va a hacer la Administración ante estos hechos? Es decir, ¿cómo se articula? Pues no sé si a través de un plan, a través de ciertas medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque está claro que los filtros han fallado y los filtros no pueden dejarse, como se ha comprobado, al arbitrio de los seres humanos, que por ende, pues bueno, pues ya sabemos que cada uno, vamos a decir que tiene su criterio. Yo le quería hacer una pregunta a Nacho, porque me gustaría saber si alguien en ese juicio a la exconcejala le preguntó, y si contestó, si ella puso en conocimiento del ayuntamiento, del equipo de gobierno, pues que le había tocado por suerte, vamos a decirlo así, este piso. En un principio dice que esa entrada en la promoción, en la lista de promoción se produce en 2018 y que se va en 2023. Yo creo que tanto ella como el resto de técnicos, familiares de técnicos, funcionarios deberían haberlo puesto todo en conocimiento de sus superiores, pero ninguno actuó de esa manera. La concejala dice también que ella no participó en ninguna reunión, etcétera, etcétera, del SNOUS. Hay una cosa importante que nosotros publicamos en el diario en su día, que es que esta señora estaba en patrimonio y en una, ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, se puede leer allí, en una junta de gobierno, creo que es, a ella la relevan de patrimonio justo antes de un pleno en el que Compromís realiza una pregunta sobre el SNAUS a patrimonio. Es que todos son casualidades. Entonces, Ay, qué casualidad todo. Cosas que van pasando. Qué conveniente. Sí, y esto lo publicamos cuando estalló el escándalo hace 3 meses, pero entonces se están dando una serie de situaciones en las que, bueno, pasaba por aquí en ese momento, pero bueno, todo ahora tiene que ser la jueza que dilucide lo que ocurrió. Una cantidad de divorciados. Sí. Lo bueno es que está judicializado y que por tanto vamos a dejar trabajar también a la justicia, y lo necesario es que esto no vuelva a ocurrir. Estamos a la mitad de nuestro escenario, tenemos bastantes más temas, algunos interesantes para la ciudad y otros realmente que van a ser trascendentes para la historia de la democracia española. Vamos a hablar también de esa imputación del presidente Zapatero. Será después de la publicidad y va a ser aquí, en el escenario.